del encuentro de Jesús con una persona con la cual nosotros muchas veces nos podemos identificar en algunos casos, ¿verdad? Así que vamos a ver un poquito qué pasa cuando Jesús se encuentra con alguien y cuáles son los resultados de esta experiencia. Y vamos a leer ahí en Juan capítulo 4, versículo 9 en adelante. Yo voy a leer, no voy a leer todo el pasaje porque es bastante largo, pero voy a leer un buen poco. Es bastante conocido por ustedes. Y dice, eh, vino, dice, una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que en él será una fuente de agua que salte para vida eterna. Muy bien, voy a acomodar un poquito acá. Vamos a ver entonces esta historia que nos habla del encuentro de Jesús con esta mujer, con la samaritana. Pero, ¿quién eran los samaritanos? Porque a veces nosotros leemos, pero no sabemos en realidad, dice que no se tratan entre sí. Bueno, pero ¿qué pasaba aquí? ¿No es cierto? Un poquito de historia, ¿no es cierto? Cuando uno lee los evangelios, nota que en época de Jesús había cierto antagonismo, no era cierto antagonismo, era un antagonismo gigante, ¿no es cierto?, entre los judíos y los samaritanos. Debido a esto, uno llega a creer que los samaritanos no eran hebreos, pero en realidad eran una mezcla, ¿ya? Pero también eran hebreos. Ese antagonismo lo vemos en varios pasajes, ¿verdad? Los más conocidos son el caso de la samaritana en el pozo y el caso de los 10 leprosos en Lucas, pero hoy nos vamos a centrar en el caso de Jesús con la samaritana. ¿Quiénes eran estos samaritanos? Eran habitantes de la ciudad y región de Samaria, no eran bien vistos por los judíos del sur debido a ciertas diferencias raciales que provenían desde la época del primer cautiverio. Por eso es que la mujer samaritana se extraña de que Jesús le dirija la palabra. Ese antagonismo tuvo su origen muchos siglos antes, cuando la región de Samaria recibió inmigrantes que no eran hebreos. Entonces Samaria se convirtió en un lugar de refugio para todos los forajidos de Judea. Josué 27 nos habla de esto y 20:21. Los samaritanos recibieron voluntariamente a criminales judíos y refugiados de la justicia, los violadores de las leyes judías y quienes habían sido excomulgados encontraron seguridad para sí mismos en Samaria, aumentando considerablemente el odio que existía entre estas dos naciones. Acuérdense ustedes que el reino de Israel se divide en dos y Samaria era de una parte, entonces estaba aquí esta pugna entre el lado norte y el lado sur, después que hubo la división del reino. Los samaritanos recibieron solamente los 5 libros de Moisés, por lo tanto rechazaron los escritos de los profetas y todas las tradiciones judías. Aquí me quiero detener un poco porque cuando habla de tradiciones judías, en realidad nosotros vemos muchas veces a Jesús que cuando enseña le dice a las personas, en la ley está escrito, pero yo os digo, como que si Jesús estuviera invalidando la ley, y en realidad no está invalidando la ley. Lo que está invalidando Jesús cuando dice eso es las tradiciones judías, porque los judíos, más que seguir la ley de Dios, seguían sus propias tradiciones que en algún momento llegaron a ser más potentes que la misma ley de Dios. Y todas las veces que nosotros encontramos a Jesús
diciendo, la ley dice, pero yo les digo, o sea, la ley dice esto, pero en realidad, ¿saben qué? Yo les digo, no, esto otro. En realidad Jesús no está haciendo un problema con la ley de su Padre. No, lo que está diciendo, hace harto rato que ustedes la ley de mi Padre ya no la consideran, porque para ustedes lo más importante, ¿qué es lo que son? Las tradiciones judías, sus propias tradiciones. Entonces, cuando encontramos a Jesús con este lenguaje, no es que esté abrogando la ley de su Padre, bajo ningún punto de vista. Por eso que tenemos que tener claro un poquito y diferenciar esto. Recordemos entonces acá lo que les decía adelante, que el reino de Salomón se dividió en dos, uno llamado Israel al norte y otro llamado Judá al sur, y que el reino del norte cayó en manos de los asirios como en el 586, más o menos, si no mal no me acuerdo, antes de Cristo, largo tiempo antes de que el sur cayera en manos de los babilonios. Lo que dice el siguiente versículo y los sucesivos nos dan idea del origen de ese antagonismo, y ahí en Segunda de Reyes 17:24 más o menos nos muestra un poquito esto. Entonces, como vemos en el pasaje anterior, muchos de los habitantes de Samaria eran de origen asirio, babilónico, y por lo tanto sus descendientes no eran hebreos. Es seguro que algunos de estos extranjeros se mezclaron con algunos de los hebreos que quedaron en Palestina luego de la transmigración a Asiria. Desde que los samaritanos se separaron de la comunidad judía y construyeron su propio templo sobre el Gerizim, existieron fuertes tensiones entre judíos y samaritanos. Y aquí vamos a encontrar la explicación de esta, cuando la mujer samaritana le nombra a Jesús este monte, el monte Gerizim. Para los judíos de la época, los samaritanos eran una raza híbrida entre israelitas y paganos. Así era. Tan repugnante que un judío estricto evitaba acercarse a ese país. O sea, por eso es que los judíos rodeaban eh, para ir de un lugar a otro, y por una curva, o sea, por una línea recta llegaban rápido, pero preferían demorarse y dar toda la vuelta para no pasar por donde estaban los samaritanos. Jesús, siendo un judío religioso, dice, se suponía que si quería ir a Galilea, debía entonces rodear Samaria. Pero estoy tratando de bajar un poquito. Ahí sí. Pero vemos que Jesús hace lo opuesto, ¿verdad? Jesús hace otra cosa. Pero un poquito se me... Ahí. ¿Verdad? Aquí tenemos un mapa donde más o menos nos puede mostrar. Por otro lado, siempre, según las costumbres de la época, las mujeres iban a sacar agua temprano en la mañana. Este es un dato a tener en cuenta. O cuando había refrescado la tarde, y siempre iban en grupo, como siempre las mujeres, hasta el baño vamos acompañadas, pues ya dígame que no. Los hombres nunca han entendido esto. Pero ¿por qué las mujeres van al baño acompañadas? Vamos acompañadas, a todas partes, ¿cierto? ¿No es? ¿Verdad? Que la samaritana estuviera en el pozo al mediodía y sola sugiere que no tenía buena reputación entre las mujeres de su pueblo, porque estaba a una hora no apropiada y además iba sola. Entonces esto a Jesús mismo le llamó inmediatamente la atención. Finalmente, las reglas sociales tampoco permitían que los hombres hablaran con mujeres desconocidas, sobre todo si su marido no estaba presente, ni a las mujeres con hombres que no fueran sus parientes. Es decir, este era un diálogo que era desde todo punto de vista imposible que se diera. Cuando la samaritana llegó al pozo de Jacob para sacar agua, era una persona entonces sin horizonte y no tenía objetivos en su vida. Ella vivía su día a día, viviendo ahí escondida, haciendo su vida lo mejor que podía, pero ella sabía que era una persona desechada y despreciada por la sociedad. Estaba angustiada, pero buscaba la felicidad y no la encontraba en ninguna parte. Acudía diariamente al pozo para saciar su sed y la de los suyos, pero por mucho que bebiera, volvía a tener sed. Sed de búsqueda o de insatisfacción.
La samaritana estaba sedienta de paz, de felicidad y de vida verdadera, porque cuando nosotros conocemos al Señor sabemos lo que es tener vida de verdad, ¿verdad? La buscaba, había hecho muchos intentos, varios intentos había hecho, ¿verdad? Pero nunca la había encontrado. Ignoraba a ella su propio valor personal y por ello eligió una vida, dice, de inseguridad y ninguno de sus esposos había sabido valorarla como era debido. Por eso que decimos que ella había intentado en diferentes oportunidades ser feliz, hacer su vida. Por eso que tenía distintos esposos, porque no le resultaban. Los maridos, yo me imagino que se le portaban mal, ¿verdad? Tal vez la golpeaban. Y tal vez alguno le diría, no, si tu matrimonio hasta la muerte, hasta que la muerte los separe, así que tú calladita nomás, y nosotros sabemos que eso no debe ser, jamás. Nosotros siempre de todas estas lecciones vamos sacando lecciones de vida para nosotros. Nunca una mujer debe permitir que su marido la golpee, de ninguna manera, de ninguna manera. Y vemos entonces en el relato de Jesús cansado del camino y sediento, y esta nosotros lo cantamos siempre, cansado del camino, ¿verdad? Bueno, en esto está inspirada la canción, ¿no es cierto? Y que llega junto a este pozo de Jacob en espera de que alguien llegara a sacar agua del pozo y le ofreciera a él de beber, tenía sed. Pero nosotros sabemos que Jesús se las trae. Él ya tenía aquí, la tenía aquí a la mujer, ¿no es cierto? Se las trae Jesús. Entonces, ¿qué hace? Para los judíos la samaritana no era importante. Primero porque era samaritana y segundo porque era mujer. Ojo con esto porque la cultura judía es muy machista. Por eso es que hay situaciones que nosotros en la Biblia no podemos aplicar a nosotros hoy, como por ejemplo que la mujer no haga nada en la iglesia. Eso no corresponde, ¿verdad? Era simplemente una samaritana y además mujer, y por lo tanto miembro de una raza apóstata. Debido a los estándares de aquella época, la samaritana no tenía educación cultural y su reputación, con tantos maridos como había tenido, no era la óptima, ni la más buena, más aún si tenemos en cuenta que convivía con un hombre que en realidad tampoco se había casado con ella. Al parecer ella tenía solamente lo que se usa hoy, convivientes, parejas, que así se usa. Bueno, en ese tiempo ella parece que también tenía parejas. Jesús entonces le dirige la palabra y le pide agua. Ya la mujer yo creo que queda impresionada de ver que un hombre judío la habla más encima. Y más encima le pide algo. O sea, ella quedó impresionada. Entonces dice más que una leve molestia. La sorpresa de la samaritana ante las palabras de este varón judío debió ser enorme, ¿verdad? Jesús sabía perfectamente lo extraño de la situación al estar conversando con una persona de Samaria, pero a Jesús esto no le importaba. A él, ya que jamás Jesús hizo acepción de personas, nuestro Dios nunca hará acepción de personas. Entonces, ella responde a Jesús con una pregunta. Y a veces cuando nosotros nos dicen algo, nos preguntan algo, y cuando nos sorprende y no encontramos qué hacer, respondemos con otra pregunta. Y por ahí dicen, nunca respondan una pregunta con otra pregunta. Pero a veces nos pasa, y a esta mujer, ¿cómo? Siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer y samaritana. O sea, ni siquiera se preocupa de darle una respuesta a Jesús sobre la petición de Jesús, sino que ella estaba tan asombrada que le dice, ¿cómo? Cuando Jesús comenzó a hablar con la mujer, ella no quiso hablar de ella misma, de su problema, ¿verdad? De hecho, dado que es más fácil hablar de religión o de otros temas que de uno mismo, ella comenzó con una discusión teológica. Sin embargo, Jesús con sensibilidad y cuidado le hace ver que ella como persona le importa a él y que también le importa su dolor y su sufrimiento. Poco a poco, en la conversación, ¿verdad? Jesús fue llevándola a comprender que su sed física no era lo más importante,
sino su sed espiritual, esa que estaba cargando por años y que por ello necesitaba una fuente de agua que le brindara agua para siempre, una vida eterna que ella no sabía que se conseguía, que no era tan difícil conseguir. Ella tal vez pensaría que tenía que cumplir ciertos estándares sociales, culturales, pero en realidad no, porque si fuera por eso nosotros estamos la mayoría perdidos. Dios escogió a lo necio de este mundo, a lo despreciado de este mundo, para darnos un nombre y una dignidad. Lo mismo que hace Jesús con esta mujer. Es fácil imaginar la vergüenza que sintió la samaritana y el abuso verbal que esperaba recibir, por lo cual inició la conversación atacando verbalmente, pero se sorprendió al ver que Jesús le hablaba con amor, algo que para ella era totalmente desconocido. Ella solo recibía insultos, rechazos, la correteaba, me imagino, de todas partes. Entonces, la postura de Jesús y cómo Jesús la aborda, a ella la sorprende. La samaritana dice, cargando con antiguas heridas, intenta esquivar el tema, pero Jesús, en lugar de reprenderla, se mostró condescendiente con ella y se pone a nivel de ella. ¿Qué le dice? En el versículo 10 le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías. Mire, le abre como la posibilidad, ¿verdad? A esta mujer. Entonces, Jesús se gana la confianza de ella porque no, en ningún caso él la ataca, no la agrede, no la confronta, no la rodea con palabras suaves, ¿no es cierto? Entonces se gana la confianza ese, por lo cual ella es honesta con él y no reniega de su pasado y de su presente, que no era el mejor, ¿verdad? Reconoce en Jesús a alguien enviado de Dios. ¿Qué le dice en el verso 19? Señor, me doy cuenta que tú eres profeta. Ella todavía no se da cuenta que está hablando con el Hijo de Dios, no se da cuenta, pero lo que sí se da cuenta es que era alguien de parte de Dios que hablaba con ella. Me doy cuenta que tú eres profeta. ¿Y Jesús era un profeta? Claro, Jesús era un profeta. Jesús fue profeta, fue sacerdote, fue rey. Jesús fue. Ella, al igual que todos los judíos, también esperaban al Mesías y de alguna manera reconocen en este profeta algo divino. Toda vez que sale corriendo a contar de su experiencia con este hombre judío que no la juzga, que no la rechaza, que no la ofende, que no la desprecia, sino que se da el tiempo de tener un diálogo con ella y más encima le pide un favor, ¿no es cierto? Es como si a nosotros, no sé, un personaje muy importante nos pide un favor. Para nosotros, no sé, que me pida lo que sea, porque es un personaje importante, ¿verdad? Entonces, este, 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 este encuentro de esta mujer a nosotros nos lleva a pensar, ¿y nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? A veces, hermano, nosotros nos sentimos tan pecadores que encontramos que no somos dignos del Señor, como esta mujer, pero no es así. A veces nosotros pensamos que nuestros pecados son tan terribles que no tenemos ninguna opción. A veces nos hemos alejado del Señor por mucho tiempo. Nos hemos ido a otras partes, hemos hecho de nuestra vida otras cosas y nos hemos comportado de manera que a Dios no le agrada. Pero si uno se vuelve al Señor, el Señor no va a estar ahí, esperándolo, como al hijo pródigo. Él tenía, ¿no es cierto? Ese padre esperó siempre a su hijo. Nunca dejó de esperar a su hijo. De igual manera, Dios siempre está esperando por aquel que se siente muy malo. No hay ningún pecado
que el amor de Dios no perdone. Y no hay nada tan malo que usted o yo podamos hacer para que Dios nos deje de amar, ¿verdad? Entonces, ¿qué concluimos con esto? Encontrar a Jesús conlleva necesariamente a la transformación. Es decir, si alguien dice yo conocí al Señor, en su vida tiene que haber cambios. No, a ver, los cambios hablan de que si de verdad alguien conoció al Señor o no. Ahora, obviamente no todos cambian al mismo nivel, con la misma rapidez. Hay gente que se demora más que otra en sus cambios, pero tiene que haber cambios inmediatamente. Aunque sea así, inmediatamente. Y esos cambios tiene que ir siempre en crecimiento. El cristiano va siempre nivelando hacia arriba, siempre. Entonces, nadie que se encuentra con Jesús sigue viviendo de la misma manera. A esta mujer su vida fue cambiada. El encuentro con Jesús trae esperanza, porque a veces, hermanos, nosotros somos muy juzgadores entre nosotros y decimos, ah, no, lo que hizo el hermanito, no, yo nunca haría eso. Claro, a veces no haríamos eso, pero hacemos otras cosas, porque aquí nadie está libre. Estamos todos aún en este cuerpo que nos traiciona, ¿verdad? Entonces, eh, encontrarnos con este Dios nos trae esperanza, esperanza de una vida mejor. ¿En qué sentido? No necesariamente, hermanos, es que no vamos a tener nunca más un problema, porque eso no es así. Es Dios, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? Ya, la palabra me seréis testigos, la palabra testigos viene de la palabra martureo, que es de un mártir. Jesús ofreció sufrimiento y dolor a sus seguidores. Me seréis mis mártires. Entonces, ¿por qué hago esta salvedad? Para que no le ofrezcamos a la gente una vida de Bilsipap donde todo es maravilloso y que nunca más nos va a pasar nada, porque eso no es así. Lo que sí le ofrecemos a la gente, una vida con esperanza, paz en medio de los dolores, como dice la canción, paz en medio de las tormentas, porque nosotros los cristianos vivimos los problemas diferente al que no conoce al Señor. Para nosotros hay una esperanza. No podemos callar lo que Jesús hizo en nuestra vida. Todos debemos ser profetas del Señor. En la mañana hablábamos del profetismo y decíamos que el profeta, como en el Antiguo Testamento, hoy no existe, no es necesario. Hoy el profeta es todo aquel que habla del mensaje de Cristo. Usted y yo, cuando hablamos de Cristo, estamos siendo profetas. ¿Qué es un profeta? Uno que habla un mensaje que le fue encomendado. Ese es un profeta. Y nosotros se nos encomendó un mensaje, y de predicar las buenas nuevas de salvación. Ese es el mensaje, ese es el único mensaje que nosotros los cristianos tenemos que entregarle a la gente, ¿verdad? No debemos tampoco juzgar a las personas por la apariencia, por lo que vemos o por la vida que lleve. Porque si Dios a nosotros no nos cerró la puerta, nosotros tampoco se la cerramos a nadie. Entonces, hermanos, no hay nadie lo suficientemente malo que no alcance el amor de Dios a cubrir ese pecado. Y no hay nadie, y no hay nada tan malo que yo pueda hacer para que Dios diga, ya no la amo más. Si ustedes como padres saben que aunque ustedes se enojen con su hijo y lo reprendan cuando se porta mal y le den un castigo porque se porta mal, eso no significa que usted lo dejó de amar. Dios es igual. ¿Cuál fue el resultado del encuentro? Esta mujer primero se siente digna. Cuando nosotros conocemos al Señor, sabe que Dios nos da dignidad. Eso es una realidad más grande que una casa, hermano. Dios a nosotros nos da dignidad de persona. En el mundo a lo mejor no éramos nadie o no seremos nadie, pero en Cristo, su palabra nos dice en Pedro, más vosotros sois
linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero para algo, no para andarnos diciendo por ahí que somos tan especiales, ni para sentirme como que vivo en una burbuja, no, para que anunciéis las virtudes de aquel, es decir, para predicar. Lo que hace esta mujer, sale corriendo a contarle a todo el mundo lo que vivió con este hombre y a contar. Fue la primera evangelista que tuvimos, fue la samaritana, imagínese usted. Salió corriendo a contarle a todos lo que este hombre había hecho por ella. Esta mujer se sintió amada. Y nosotros cuando venimos al Señor nos sentimos amados. Usted, que a veces se siente que es tan pecador, Dios le ama como usted es. Él espera que usted cambie, eso sí, de todos nosotros. Pero Él no espera que usted cambie para amarlo. Eso no, Él le ama. Cuando nosotros nos encontramos con Dios, nos sentimos amados, nos sentimos valorados, tenemos un valor como persona. Sabemos que yo como persona tengo un valor y que puedo ser un aporte también para otros. Y esta mujer se sintió perdonada. Usted puede tener la confianza de que si usted viene a Cristo, Él le perdona. El que a mí viene, yo, dice Jesús, no le echo fuera, ¿verdad? Tenemos la palabra de Dios empeñada en que si nosotros vamos a Él, el perdón lo obtenemos por arrepentimiento. Así que usted puede contar con eso, ¿verdad? Entonces, hermano, así nosotros a veces vivíamos en el desierto, tristes, rogando y suplicando por una ayuda que no lográbamos encontrar, y la soledad era inmensa. Estábamos rodeados de personas y la soledad inmensa. Tal vez alguno de ustedes algún momento lo ha vivido o lo puede vivir y te sientes hoy, a pesar de que a veces conocemos al Señor, igual a veces pasamos por estos desiertos que a veces Dios lo permite. El Salmo 23 ya lo dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Es decir, vamos a veces a pasar por estos baches. Así estaba la mujer, así hemos estado nosotros muchas veces. Pero Jesús se encuentra con ella, le cambia la vida y ¿qué le dice? Ve y lo que yo hice contigo, tú hazlo con otro. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que rescatar con esta lección. ¿Acaso le dice esta mujer a Jesús, tenemos que adorar en este monte? Mis padres me dijeron a mí que en el monte Gerizim yo tenía que adorar. Le dice la mujer a Jesús. ¿Y Jesús qué le dice? Yo te digo que llegó la hora que ni en este monte, ni en el otro, en ningún monte, es necesario adorar a Dios, porque a Dios desde aquí en adelante se le va a adorar en espíritu y en verdad. Y en ese minuto nosotros decimos, bueno, en ese minuto Jesús, ¿quién era la verdad frente a la mujer? Era Jesús. Nosotros adoramos a Dios a través de Cristo. Él es el que nos abre el camino. Entonces, hermano, cuando nosotros conocemos al Señor, encontramos una vida nueva, encontramos esperanza, encontramos dignidad. Hay algo en la vida tuya, la mía, que tú sabes que a Dios no le gusta, convérsalo con Él y dile así, tal cual como conversas con un amigo. No necesitas palabras especiales para hablar. Una oración es una plática, una conversación. Dile que te cuesta, dile que ese pecado te agrada, te gusta hacerlo, porque, hermanos, convengamos, si el pecado no fuera atractivo, ninguno pecaríamos, ninguno. El pecado es atractivo a la carne. Entonces nosotros tenemos que luchar diariamente con nuestra naturaleza. Pero Jesús nos dice, ven, yo te doy una vida nueva, una nueva mentalidad, te doy una mente distinta.
Una de las acepciones, o sea, de los significados de la palabra arrepentimiento viene del griego, de la raíz de la palabra metanoeo, que es metanoia, que es un cambio de mente, es decir, cuando uno conoce al Señor, cambia nuestros pensamientos. Lo que antes me interesaba, ahora ya no me interesa, porque ahora me interesan otras. Ahora me interesa agradarle a Dios, me interesa obedecer. Así que, hermano, todos nosotros somos dignos, porque Cristo nos hizo dignos. Así que nunca más digamos yo no soy digno de nada, soy el gusano de la tierra, porque estamos despreciando la obra de Cristo cuando decimos eso. Somos dignos no por nosotros, eso sí, no por nosotros, pero Cristo en su muerte pagó y Él nos hace dignos de Dios. Si nosotros cumplimos su palabra y venimos a Él, somos dignos, porque Cristo pagó ese precio. Así que no diga nunca más que usted no es digno de nada, que no merece nada, porque usted ahí es un gusano que se arrastra en la tierra, y que se... No, no diga más eso, porque Cristo dirá, bueno, y yo lo que hice por esta persona no lo valora entonces. Valoremos el sacrificio de Cristo y apliquémoslo a nuestra vida diaria. Así que, hermanos, ¿con qué nos quedamos hoy? En Cristo hay vida nueva. En Cristo siempre hay oportunidad. Cristo nunca te va a despreciar. Cristo nunca te va a rechazar. Por más que a veces nosotros pensemos que lo que hemos hecho está tan malo, no. En el Señor siempre hay oportunidad. Siempre está la opción de volvernos a Él. Y cuando nos volvamos a Él, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir y decirle al otro lo mismo que el Señor hizo con nosotros, compartirlo con aquel que no conoce al Señor, con aquel que tal vez se ha apartado del Señor. Siempre hay esperanza. El otro día conversaba con una chica que se ha apartado del Señor. Le digo, pero Dios está ahí, te está esperando. Él está ahí esperando por ti. Así que, hermanos, usted y yo que nos hemos encontrado con el Señor, la vida del cristiano no debe ser nunca más la misma, porque el Señor nos da dignidad, nos da esperanza, nos da valor y nos da la oportunidad de ser profetas de su palabra y llevar a otros el mensaje de salvación. Así que nos quedamos con esta reflexión. Hablemos con Jesús, dialoguemos con Él, abramos la puerta y que Dios tenga, ¿no es cierto?, misericordia de nosotros.